son diálogos circulares, es comunicación, son mensajes de ida y vuelta y es enseñanza, es pedagogía, porque antes no se conocía cómo funcionaba el sistema político mexicano. Si todavía preguntamos, que nos digan los ciudadanos si a cuántos de los 11 ministros de la Corte conocen, estoy seguro que el 90% no va a alcanzar a conocer ni a la mitad, el 90% de los mexicanos. Ahora, si les preguntamos a ver si conocen a los magistrados, menos. Si conocen a los jueces, si se conoce a los diputados, a los senadores, puede ser que a los del distrito. Y si se conoce quién puede enviar iniciativas para reformas legales, quién las aprueba, cuál es la función del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, quién aprueba el presupuesto público, de quién es el dinero del presupuesto público. Todavía hasta hace poco muchos pensaban que el presupuesto era dinero del gobierno, cuando el presupuesto es dinero del pueblo. ¿Pero por qué nos tenían así? Porque les convenía de que se pensara que la política era asunto de los políticos. No te metas, primo hermano, en eso, tú no sabes. La política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. La economía es asunto de los técnicos, de los economistas. No, es asunto de todos. Pero es que está muy complicado. No, como la mayoría de las mujeres que manejan los presupuestos familiares tan limitados, los administran bien. Eso es la economía. Cómo les rinde, cómo lo estiran y cómo resuelven los problemas de alimentación, de vestido en la familia, de calzado, las necesidades de salud. Entonces, sí es muy importante que se conozca, porque se da por hecho de que ya se aprobó la reforma constitucional en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que el Ejército y la Marina, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, continúen apoyando en labores de seguridad. A esto se oponen los conservadores, hipócritas, porque ellos
usaron al Ejército y a la Marina en su guerra contra el narcotráfico y lo hicieron violando la Constitución, porque no estaba permitido. Ahora que se promueve esta reforma constitucional para que legalmente puedan ayudarnos las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, ahora, como hipócritas, hablan de que se va a militarizar el país, cuando ellos fueron los que iniciaron la guerra y permitieron masacres y torturas y desapariciones y graves violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, afortunadamente se logró en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que se reformara la Constitución para que nos sigan ayudando las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, para proteger a nuestro pueblo. Sin embargo, se requiere que esta reforma, para que sea válida, debe de ser aprobada por la mitad más uno de los congresos locales, que son 32, de modo que si hasta anoche ya habían 17, pues ya se cumplió y ya es legal la reforma. Sin embargo, yo le he pedido al secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17, que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad. A ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos, si van a votar por consigna o van a votar pensando en la seguridad de la gente. Entonces, Adán tiene que continuar recorriendo el país hasta saber, y al final ya informamos, tantos congresos locales aprobaron, otros no aprobaron, para que lo sepa el pueblo, porque muchas veces la gente no se entera. Si se le pregunta a los ciudadanos de Guanajuato, ¿quieres que sigan en Guanajuato marinos y soldados apoyando en tareas de seguridad? Estoy seguro que van a decir que sí. Sin embargo, los líderes de los partidos, por la politiquería, por sus intereses, por sus hipocresías, pueden decir que no. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero esto es muy interesante. A ver, explican cómo vamos en eso. Por favor. Pues llevamos 19 congresos visitados. Hasta anoche habían votado 17, hoy se prevé que voten Baja California Sur y Durango, y la semana próxima continuaremos con el resto de los estados. La Cámara de Diputados tiene que hacer el cómputo final y emitir la declaratoria de validez para que pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación, porque las legislaturas locales forman parte
del constituyente permanente. Lo que sucede es que antes pues no se les tomaba en cuenta y con trabajo se les avisaba que había una reforma constitucional. Más tardaba en llegar el aviso que llegaban las cartas diciendo que ya estaba autorizada, y ahora sí se está debatiendo en los congresos de los estados y donde hemos estado pues se ha aprobado. Nos hacen falta estados como Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Zacatecas, que van a estar la semana próxima. Y sobre ese mismo tema de seguridad, señor presidente, descartada cualquier posibilidad de diálogo con la delincuencia organizada por parte de su administración. Sí, nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso de el combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. Imagínense en el tiempo de Calderón que el secretario de Seguridad Pública